dependiendo de su composición química y del tiempo de acción. Y los no barbitúricos, que van a ser las ciclohexanonas, el propofol y el etomirato, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar sobre los barbitúricos. Y para poder hablar sobre los barbitúricos quiero hacer una aclaración inicial. En muchos lugares, volvemos al escenario de todos estudiando en Texas A&M, o sea, así superficies todos, ahí no les enseñan los barbitúricos, porque allí en Estados Unidos los barbitúricos únicamente van a servir como inductores y para sobredosificar anestesia. Aquí en México seguimos ocupando los barbitúricos para buscar un plano de anestesia quirúrgica, ¿no? Una etapa de anestesia quirúrgica, ¿no? Entonces, los vamos a dividir en barbitúricos y no barbitúricos. Y vamos a empezar con los barbitúricos que, como les dije, se van a dividir de acuerdo a su composición química y por el tiempo de acción. Entonces, de acuerdo a su composición química, vamos a tener oxibarbitúricos y tiobarbitúricos. El oxibarbitúrico, por excelencia, pues es el pentobarbital y el tiobarbitúrico, el tiopental. Y de acuerdo al tiempo de acción, que esta es la clasificación que más me preocupa y la que más debo dominar. Voy a tener barbitúricos de larga acción, de corta acción y de ultra corta acción. Dependiendo de lo que yo quiero, va a ser la elección del barbitúrico. Si yo necesito un barbitúrico de larga acción, que el tiempo que me dé efecto sea de 6 a 12 horas, puedo ocupar el fenobarbital. ¿Para qué utilizamos el fenobarbital en la clínica diaria, en medicina veterinaria? Pues es un barbitúrico para el control de convulsiones. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar el fenobarbital como tratamiento anticonvulsivo y entonces voy a buscar que ese fenobarbital tenga un efecto de acción de 12 horas en promedio. ¿Qué otro barbitúrico tengo de corta acción? El pentobarbital. El pentobarbital me va a dar un tiempo de acción de 1 o 2 horas y es el anestésico que vamos a utilizar para llegar a esa etapa 3 de anestesia quirúrgica. El pentobarbital, un frasco de pentobarbital hoy en día es económico y como es económico todavía se utiliza con frecuencia en todo el país para llevar a cabo la etapa de anestesia. Sí, también lo podemos encontrar y muchos veterinarios lo van a comprar, pero para sobredosificar a sus pacientes, para practicar la eutanasia, ¿no? Para aplicar la eutanasia. Entonces, ahí tengo las dos opciones del pentobarbital. Si lo utilizo como anestésico, me va a dar un efecto de acción entre 1 y 2 horas para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico, que es un tiempo correcto. Es económico, por lo tanto, puedo encontrarlo, pues puede servir para muchos animales. Si nos fuéramos todos a una campaña de esterilización, probablemente muchos se anestesiarían con pentobarbital. Y en otros sitios, en otro ambiente, en otro escenario, pues lo van a utilizar para sobredosificar. E incluso hay empresas que crean pentobarbital en una concentración muy alta para que con poco fármaco puedas conseguir la eutanasia del paciente. Y por último voy a tener el de ultracorta acción. Aquí mi principal representante va a ser el tiopental sódico. El tiopental me va a dar un tiempo de acción de 5 a 15 minutos. Por lo tanto, el tiopental se va a utilizar como inductor. Entonces, acuérdense, etapa 1, si yo quiero estar en etapa 1, llevar a mi paciente a etapa 1, puedo utilizar un tiopental o el propofol, que ya lo vimos en la presentación anterior y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, un tiopental. Ahora vamos a ver esas características. Una administración de un fármaco barbitúrico de acción larga para el manejo de episodios convulsivos, fármaco de elección, el fenobarbital es el más común, es fácil de acceso, se vende mucho en tabletas en medicina humana, por eso lo puedo administrar vía oral o vía endovenosa con un tiempo de acción de 6 a 12 horas. Un barbitúrico de corta acción que me va a servir como sedante, como anestésico, y el efecto lo voy a ver fácil, de 2 a 3 minutos, va a ser el pentobarbital sódico. ¿Cuál va a ser la dosis del pentobarbital sódico? Va a ser una dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo. Y el tiempo de acción va a ser de 30 a 60 minutos, pero la recuperación es de 6 a 24 horas. Este es justo el punto
por el cual el pentobarbital ya no se utiliza en muchos sitios como anestésico. ¿Por qué? Primera, el pentobarbital es un producto que sí hace que los pacientes entren en estado de excitación. Si yo no sé manejar de manera correcta esta dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo, yo administro una dosis inicial, el perro tiene o va a entrar sí o sí en excitación, y entonces yo tendría que dar una segunda dosis para llevarlo a una etapa 3. Entonces, el pentobarbital es muy probable que haga que sus pacientes entren en excitación. Como esos pacientes entran en excitación, la recuperación anestésica, en la recuperación anestésica también van a entrar en excitación, ¿no? Todos los perros, así como van aumentando en etapas de anestesia, cuando se recuperan, van pasando por todas y cada una de esas etapas. Y en el caso del pentobarbital, la excitación también se puede ver en la recuperación y de manera muy marcada, ¿sí? Entonces, por eso no nos gustaba el pentobarbital, porque anestesiábamos a los perros en cirugía con pentobarbital. Ustedes, a veces, bueno, si sé manejar el producto, me salto a la etapa de excitación. Pero si no sé manejar el producto, el perro se va a excitar. Y después, termino mi cirugía en 60 minutos, vamos a suponer, pero ven el tiempo de recuperación prolongado. Son esos perros que a veces se esterilizan en un centro de control canino, en una campaña de esterilización. El propietario todavía se lleva al perro dormido, anestesiado, a su casa, y el perro puede estar ahí tirado, anestesiado, un día completo. ¿Sí? Y en algún momento va a entrar en excitación como parte de esa recuperación y después va a estar como si nada porque ya está en una etapa 1. Entonces, por eso ya no se utiliza el pentobarbital sódico, ¿no? Eran perros que en aquel entonces que nosotros ocupábamos el pentobarbital para nuestras prácticas de cirugía, como no se despertaban pronto, los propietarios a los que operábamos, les operábamos los perros, entraban en crisis y lo tenían que llevar al hospital más cercano porque decían, es que no sabemos si está bien lo que está pasando o no, ¿no? Porque no había una recuperación correcta. Por último, tengo el tiopental, que es de ultracorta acción, es un inductor de la anestesia. La dosis del tiopental es de 15 a 17 miligramos por kilogramo, únicamente administración endovenosa, y el tiempo de acción es de 5 a 20 minutos, y la recuperación, vean cómo vuelve a ser prolongada de 1 o 2 horas. Una aclaración importante, anótenlo ahí con letras rojas. Todos los barbitúricos se tienen que administrar vía endovenosa. No se pueden administrar intramuscular porque si yo los administro de manera intramuscular voy a provocar necrosis del músculo en el que lo estoy administrando. Si yo administro un pentobarbital o un barbitúrico y el paciente no está bien canalizado, no hizo la canalización correcta como lo vieron en el video de ayer, y queda perivascular en el tejido adyacente, puede haber una irritación importante de todos esos tejidos. Por eso es importante que siempre sea administración exclusivamente endovenosa, y bueno, si es pentobarbital, pues pastillas vía oral, ¿no? Doctora, Sí. ¿cómo sería un manejo adecuado en cuanto al pentobarbital para evitar estar en la etapa de excitación? Ok. Entonces, eso, nomás quiero ver si lo puse más adelante, no. Eso tiene que ver con la dosis. Cuando nosotros estamos anestesiando a un paciente con pentobarbital, tenemos una dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo. Bueno, nosotros calculamos la dosis a 20 y calculamos la dosis a 30 del pentobarbital sódico. Yo voy a fraccionar, ¿sí?, la administración del fármaco que tengo. ¿A qué voy con esto? Calculo mi dosis a 20, ¿sí?, y la administro en un solo bolo. Acuérdense que ya hablamos de que es un bolo, ¿no? Un bolo de 20 miligramos por kilogramo. Yo en ese momento tengo cargado en mi jeringa los 30 miligramos completos del pentobarbital sódico. Si ese perro, en ese momento que yo estoy administrando esa dosis a 20, pasa de inducción, pasa la excitación y entra en una etapa 1
A una etapa 3, plano 1 de anestesia quirúrgica, perfecto. Pero no estoy quitando la jeringa del sitio en donde se administra el fármaco. Si por alguna razón ese perro empieza en excitación, yo puedo, esa dosis que tengo ahí cargada, que es hasta 30 miligramos por kilogramo, la voy a dividir en 3, la voy a fragmentar en 3. Y entonces lo que voy a administrar es uno de esos bolos que van a corresponder a 1/3 de lo que queda. ¿Sí? Y entonces en este momento yo al administrar de manera rápida eso, voy a hacer que ese perro se salte la etapa de excitación. Y entonces voy a seguir redosificando, a lo mejor a una dosis de 10 miligramos por kilogramo cada que el doctor necesite continuar con el procedimiento. Pero yo voy a calcular que esos 30 miligramos por kilogramo van a ser mi dosis máxima que voy a utilizar para tener hasta 60 minutos de acción. Entonces, acuérdense, primero un bolo de 20 miligramos, voy a tener siempre cargados hasta los 30 miligramos que van a corresponder obviamente a los mililitros del producto que ustedes tengan. Si logro pasar la etapa de excitación, perfecto. Si no, voy a aumentar, ¿no? Esa primer fracción la puedo administrar en ese momento y esa va a ser mi dosis tope. ¿Qué va a pasar si el doctor anda muy lento o se complica la cirugía y no va a terminar en los 60 minutos? Recuerden que el volver a administrar una fracción continua de anestésico va a implicar que lo que se aumente es el tiempo de recuperación. Y no nada más el tiempo de recuperación, sino el tiempo en el que se alteran fisiológicamente todos los órganos de ese animal, ¿no? El hígado, el riñón, todos se van a ver afectados, obviamente por esa vuelta o esa redosificación anestésica, ¿no? Entonces también así elegimos un protocolo anestésico pensando en el tiempo en que me voy a tardar en hacer la cirugía. ¿Sí quedó claro, Ashley? Creo que sí fue Ashley. Sí, gracias. Ok. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede porque este pentobarbital sódico lo que va a hacer es irse distribuyendo en los tejidos que van de mayor irrigación a los que tienen menos irrigación, ¿no? Y esto es el por qué estos productos van a tener estos tiempos tan prolongados de recuperación. Porque yo administro el fármaco y dijimos que va a tener un tiempo rápido de efecto. A los 2 o 3 minutos yo voy a empezar a ver una alteración porque ese fármaco ya llegó a los órganos con mayor irrigación, cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que de ahí se va a pasar al músculo esquelético, al tejido musculoesquelético, al intestino y a la piel que tiene irrigación media y de ahí a los que tienen menor irrigación. Para que este fármaco, cuando termine el efecto de la cirugía, y cuando termine la cirugía, termine el efecto del anestésico, pueda regresar y pueda eliminarse acá, va a tener primero que eliminarse aquí, luego que eliminarse acá, para poder llegar a eliminarse en cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones. Entonces, por eso esos tiempos de recuperación son tan prolongados. Ahora, ¿qué va a pasar con la glucosa? Bueno, la glucosa va a facilitar la entrada del pentobarbital al sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo tengo a ciertos pacientes que tengan una mayor cantidad de glucosa en sangre, podrán ustedes imaginarse cuáles, pues voy a tener un mayor efecto y por lo tanto un mayor tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, ojo con, a lo mejor pienso en un paciente no diagnosticado, con exceso de glucosa en sangre, pero también pienso en un paciente que no haya tenido ayuno. Si recuerdan los videos que vieron ayer, parte de esa preparación preanestésica es que los pacientes tengan un ayuno de agua y de alimentos de 12 horas. Pues un paciente no ayunado, mayor glucosa en la sangre, mayor efecto del pentobarbital sódico, ¿no? Ahora, adicionalmente, el pentobarbital sódico va a tener una serie de efectos en cada uno de los sistemas. Y aquí vamos a empezar a ver los fármacos con ayuda de estos simbolitos que ven ustedes de este lado. ¿Qué va a pasar a nivel cardiovascular? Voy a tener una hipotensión severa, ¿no? Causada por una vasodilatación periférica. A nivel respiratorio se va a deprimir la respiración, pero, y lo importante aquí de este fármaco es lo siguiente,
va a atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. ¿Qué significa esto? Pues que puede llegar a afectar a los cachorros si es que esa perra estuviera gestante, ¿no? Si yo voy a hacer una cesárea, pues estoy totalmente en entendido que esos perros que están siendo pues alimentados o que están siendo oxigenados a través de la placenta, pues pueden tener efecto del fármaco, ¿no? Este fármaco, como les dije, va a causar excitación en inducción y en la recuperación y obviamente va a depender de la dosis y de la velocidad de administración. Y esto no lo dije cuando así me hizo su pregunta. Hablamos de la dosificación del pentobarbital, pero no de la velocidad. La velocidad de administración del pentobarbital sódico siempre tiene que ser lenta. Lenta, pero eso implica que yo tenga a la mano mi jeringa y que esté al pendiente de que si ese animal se excita, yo voy a poder dar una siguiente dosis del fármaco. El pentobarbital sódico va a deprimir el centro termorregulador de manera importante, entonces son perros que yo espero una hipotermia marcada. Por lo tanto, puedo ponerles un cojín térmico, puedo ponerles unos costales con algunos granos, ¿no? Esos costales que hacen de arroz y que meten al horno de microondas, porque desde aquí sé que va a haber una depresión de ese centro termorregulador. El pentobarbital sódico se metaboliza de manera importante por el hígado. Por lo tanto, si tengo metabolismo hepático o tengo una falla hepática, pues aguas, ¿no? Y se va a excretar por vía renal. Entonces, se elimina por el riñón. Algunos animales con problemas de insuficiencia renal, pues no voy a poner como parte del protocolo la anestesia con pentobarbital sódico, ¿no? Acuérdense también que en los cachorros menores de 3 meses todavía no se desarrolla el sistema microsomal enzimático del hígado. Entonces, si yo los anestesio con pentobarbital sódico, pues les aseguro el terrible y espantoso fracaso, ¿no? Ahora, si yo tengo a un paciente, pero déjenme ver si viene acá, no. Si yo tengo a un paciente con pocas proteínas plasmáticas, este fármaco en particular se va a unir de manera importante a las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, si hay pocas proteínas, pues voy a tener más fármaco libre y por lo tanto un mayor efecto de acción, ¿no? La mayoría de los fármacos utilizan a las proteínas, se unen, perdón, a las proteínas plasmáticas, pero el pentobarbital es muy evidente como con pacientes que están a lo mejor en unas condiciones de emaciación importante o de hipoproteinemia secundaria, esa desnutrición, pues voy a tener fármaco libre y es un perro que va a tardar muchísimo en recuperarse si es que logra recuperarse, ¿no? El tiopental favorece la presentación de arritmias a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio puede causar laringoespasmo y causa una depresión respiratoria apnea de 15 a 20 segundos. Y esto es importante que lo sepa desde antes. Si yo administro el tiopental y veo que entra en apnea y no sé que el tiopental la produce, pues a lo mejor les digo, oigan, RCCP, rápido, hay que regresar al perro, se murió, no está respirando, no sé qué. Ey, tranquilízate, ponle una sonda endotraqueal porque este efecto de depresión respiratoria importante es consecuencia de la administración del tiopental, ¿no? Entonces vean cómo tengo que saberlo. Ya hablamos de esa irritación que hacen los barbitúricos a los tejidos perivasculares si el paciente no está bien canalizado. Y el tiopental en particular, en las razas dólicocefálicas, puede producir depresión importante. Depresión y depresión de todos los aparatos y sistemas, en especial el cardiorrespiratorio. Entonces, ojo, ejemplos de razas dólicocefálicas. Zootecnia de perros ya llevaron. ¿Los Whippet? Los Afgano. Whippet, los galgos, el afgano, bueno, pues número 1, ¿no? Todavía no saben, y eso lo acabo de leer, no sé, no, lo acabo de leer es mucho. Pongan que a mitad de pandemia, leí que todavía no saben si está asociado a un gen que tienen esta raza, pero en particular son susceptibles a los barbitúricos. Ya hablamos que algunos boxers eran susceptibles a las fenotiacinas, bueno, pues los dólicocefálicos son susceptibles a la administración de todos los barbitúricos, en especial del tiopental. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Si yo veo un perro o a una mezcla de perros con esas razas, pues debo tener cuidado, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Todavía tengo 15 minutos.
¿Quieren seguir o le detenemos? A ver. Ahora podemos detenerlo si ustedes quieren. ¿Quién dice? ¿Me sigo? Sí, siga. Bueno, sí. Entonces, vamos a ver otro grupo. Ya, Fernanda dijo. Los demás ya no pueden decidir porque Fernanda les ganó. Ah, Rebeca dice que stop right now, ¿no? A ver los demás. Sigo. Bueno, vamos a hablar de Propofol y ahí le detenemos. En el Propofol. Si nada más quieren, nada más les voy a contar el chisme del Propofol. Lo hacemos de chismito. ¿Con qué se mató Michael Jackson? Con una sobredosis de Propofol. Perdón, ha de haber sido la muerte más sabrosa de la faz de la existencia, ¿no? Entonces acuérdense siempre el Propofol, porque fue el que causó la muerte al rey del pop. Que si me preguntan a mí la verdad que Michael Jackson siempre me va y me vino, ¿eh? Y miren que yo estoy más ancianita y por lo tanto, pues yo recuerdo que Michael Jackson era Michael Jackson, ¿no? O sea, era como un gran suceso, pero a mí en lo particular, pues creo que no, sus canciones como que no me laten tanto, ¿no? Pues hay una que me gusta bastante y ya, de ahí suficiente. No está muerto, ya no quiso seguir siendo famoso. No, pues no, pero además, ¿qué fama tenía, muchachos? O sea, no era cualquier famita, ¿no? Era más negativa que positiva, ¿no? Y a la fecha todavía el señor está muerto y siguen peleándose por si sí era o no era abusador de menores. Pero bueno, eso sí ya es chisme de la farándula como de Patti Chapoy. Pero el chiste es que sí, mi amigo Michael Jackson decidió sobredosificarse con uno de los mejores anestésicos desde mi particular punto de vista, ¿no? El Propofol, y ustedes deben saber que hoy en día con la pandemia ha escaseado y los pocos Propofoles a los que tenemos acceso los veterinarios se han triplicado en el costo. El Propofol es un fármaco que nos sirve para inducción y para mantenimiento de la anestesia. Si yo quiero administrar, necesito su cámara hiperbárica, todas necesitamos una cámara hiperbárica. Si yo quiero administrar Propofol como inductor, me va a servir para darme un tiempo corto de acción, similar al efecto del tiopental, de 5 a 15 minutos. Y en esos 5 a 15 minutos que yo ya administré Propofol, yo puedo colocar una sonda endotraqueal, terminar de canalizar al paciente, posicionarlo, conectarlo a la máquina de anestesia. A lo mejor en lo que yo hago todo esto, Cintia está ahí haciendo la antisepsia en la zona en la que vamos a incidir. Tengo 5 o 15 minutos para llevar a cabo esa inducción y que el perro pueda entonces sí entrar en una etapa de anestesia quirúrgica. Pero este Propofol, si lo administro en infusión continua, es decir, tengo aquí mi solución y le añado una cantidad importante de Propofol y va a haber un goteo continuo de Propofol administrado vía endovenosa al paciente, me puede servir para hacer un mantenimiento de la anestesia. Un mantenimiento muy caro, porque ya les dije que el Propofol viene en ampolletas de vidrio, de una cantidad de 10 a 20 mililitros, cuando mucho. Entonces, un frasco así, una ampolleta es muy cara. Imagínense, tuviéramos que tener o mantener la anestesia de un paciente por mucho tiempo, pues seguramente el costo sería muy elevado. Pero a veces vale la pena invertir en ese costo elevado y mantener una anestesia con Propofol por todas las cosas favorables que tiene, ¿no? Entre ellas, para no terminar de fastidiarlo, a nivel cardiovascular, puedo reducir la presión arterial, pero no afecta la frecuencia cardíaca. Es muy seguro a nivel cardiovascular. Y a nivel respiratorio, me va a causar una apnea transitoria, que yo sé que va a suceder, ¿no? O sea, de entrada, bueno, creo que hasta los frascos lo dicen. Y este fármaco puede producir una apnea transitoria, que va a ser similar a la que acabamos de ver con el tiopental y que yo ya estoy esperando, pero aún así que produzca esa apnea transitoria, ese animal vuelve a tener una frecuencia respiratoria regular, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta apnea transitoria? Que como yo ya le estoy esperando, administro el Propofol como inductor, coloco mi sonda endotraqueal
y el momento en que ese animal entra en apnea, yo estoy dando ventilación mecánica hasta que se detenga esta apnea transitoria y el paciente vuelva a respirar por sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Retomamos el Propofol en la próxima clase y nos seguimos de lleno. Les subo esta presentación, les subo la presentación de anestesia también para que la tengan ahí, no tengan que estar tomando apuntes más que lo que yo digo adicional si quieren, pues ahí le van haciendo anotaciones. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Les subo el nuevo programa, pero de entrada les digo que vamos a continuar con este tema el próximo martes 5 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya los que tengan que huir, pues huyan, muchachos. Doctora, una preguntota.